Nos encontramos esta mañana en su programa Amautas de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN con una amiga, con una colega, que es la compañera Yacolbe Lucrecia Jimena García. Ella es una mujer de la cultura maya mam, de lo que hoy es el territorio de Guatemala. Ella es guía espiritual y buscadora de sabiduría, investigadora asociada al Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, una universidad hermana. También Lucrecia es miembro de la Cátedra Indígena Itinerante de la Universidad Indígena Intercultural de América Latina y el Caribe. Entre sus trabajos importantes, entre otros, destaca como coautora del libro El encantamiento de la realidad, conocimientos mayas en prácticas sociales de la vida cotidiana y del encantamiento a la colisión. También Lucrecia es poetisa. Hay 2 poemas de Lucrecia en la antología de poetas guatemaltecas que editó la Universidad de San Carlos en el año 2008. Es coautora en el cuaderno de investigación número 11, Miradas Transformadoras, Reflexiones sobre la Educación Guatemalteca, del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Podríamos decir mucho más del currículum y trayectoria de Lucrecia, pero solo quiero añadir que es facilitadora docente de la Escuela de Formación Política Integral de la Alianza de Mujeres Rurales de Guatemala. Es facilitadora docente del Diplomado Liderazgo de Mujeres Indígenas, facilitadora docente en el tema espiritualidad en la maestría de Educación Bilingüe Intercultural de Cochabamba, Bolivia. Y también es facilitadora docente en el tema de cosmovisión y espiritualidad en la maestría de Educación Bilingüe Intercultural en Lima, Perú. Es decir, estamos con una compañera con la cual esperamos poder que nos enseñe a reflexionar sobre distintos temas, pero ya que estamos en el año del llamado bicentenario de la independencia de la región, es un momento, es un punto de inflexión para reflexionar sobre lo que hemos recorrido y lo que nos falta por recorrer. Y de allí que vamos a conversar, nos ha sugerido Lucrecia en llamar este conversatorio El engendramiento del sagrado viento aire, una época muy delicada. Y eso significa que vamos a conversar sobre los saberes y aportes de las mujeres desde las culturas mayenses para una propuesta civilizatoria alternativa al capitalismo patriarcal. Es decir, mirada sobre lo que han dado en llamar en la región andina como el buen vivir, pero desde una mirada propia, construida acá en Mesoamérica y particularmente esa mirada de las mujeres. Entonces te damos la bienvenida, Lucrecia, a este programa. Estamos sumamente agradecidos. Sabemos que sos una mujer muy ocupada, muy requerida en el ámbito académico, en el ámbito comunitario. Así que agradecemos mucho este espacio que nos has regalado y pues adelante, cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Chonta que quiere, con masajón, Tkanil Yolwe, Tuja Ijan, Tuja Anil Tibi, Osh Anil, Ixo, Manike, Tiken Shawila Kech, Tuja Irlu. Ich sentir que nos chamamos com we injol com atsuwe hawantu tsahna tal chintin. Bueno, lo que estoy diciendo en mi lengua materna, mam, es que agradezco a ustedes por este día tan hermoso en que estamos en 3 Anil. Es el día de la semilla, es el día de la reproducción de la vida. Estamos en este día de hoy, bajo este sol que estamos viviendo, se llama Anil.
Entonces, también en nuestro idioma mam, nosotros cuando saludamos, preguntamos, es una pregunta la que establecemos con nuestro interlocutor, ¿verdad? Decimos, ¿cómo salió tu sol? Entonces, en ese saludo es donde nosotros también vamos como desenvolviendo esa manera de sentir para que el otro o con quien nos encontramos sienta también ese desenvolvimiento. Por eso también el saludo se llama Hun Olbebil. Hun Olbebil es, Olbel es Ol. Bueno, Olbebil se compone de varias palabras. Ol es dar. Ol también es trementina. Es como esa resina que vemos en los pinos, ¿no? En los árboles. Entonces, cuando sucede ese desenvolvimiento, es en el saludo, en ese momento, en ese instante es que vamos, entonces, desenvolviendo, vamos pegando, vamos como amasando ese sentir, ese encuentro, esa mirada de la persona con la que nos encontramos. Entonces, explicar un poco esto para nosotros es necesario porque pues es la vida, es el alimento, es la nutrición de la existencia. Es como que cuando también sentimos, digamos, como que estuviéramos desenvolviendo un tamalito con hoja de milpa, un tamalito de maíz con hoja de milpa. Entonces lo envolvemos, lo desenvolvemos, lo envolvemos y lo desenvolvemos. Y vamos entonces generando no solo el movimiento, sino ese conjunto de sentires y de pensares, de apertura y de saludar al abuelo sol que nos alumbra en este día. Entonces es un poco la explicación de nuestro saludo y esa energía que se generamos o que debemos de generar entre los seres humanos. Entonces, sí. Saludo, ya solo el saludo con lo que nos explicas y nos cuentas, es un mensaje lleno de sabiduría y lleno de espiritualidad, que para nosotros es un aprendizaje muy valioso y no sabes cuánto te lo agradecemos. Y exactamente como lo habíamos anunciado, en ese sentido, se trata de eso, ¿no? De esos saberes, esos conocimientos, esos sentires de las mujeres de estas culturas, todo lo que tienen que enseñarnos, o más bien todo lo que nosotros deberíamos aprender de ustedes para restaurar la madre tierra, para reconstruir un mundo que al paso que va, no merece el mundo el destino que se le está dando. Así ¿Qué nos es. puedes contar de eso? Así es. Entonces, pues tenemos esta gran oportunidad en este día que se refiere a la regeneración de la madre tierra, precisamente. Entonces, ¿cómo en este día nosotros nos vamos a dar esa oportunidad de sentirnos y de trabajar esa regeneración precisamente, ¿no? Y bueno, también cuando hablamos de ¿qué es eso del engendramiento del sagrado viento, no? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo vivimos también nosotros, no? Creo que estamos en una etapa, en primer lugar, este año, 2021, es el Hoj, o sea, es el 9 viento, la energía 9 viento. Entonces, para nosotros, el Hoj es un número 9 en español, es un número que se refiere también a ese tiempo que dura un ser humano en el vientre de mamá, ¿sí?
en el vientre del Alil y el Cualil. O sea, eso femenino que puede dar a luz un hijo, y ese masculino Cualil que puede engendrar ese ser humano, esa semilla. Entonces, esa energía es la que también estamos en el año. El cargador del año 2021 es ese, el sagrado viento. Pero ¿cómo? Entonces no puede haber existencia si no hay viento, si no hay oxígeno, si no hay respiración, si no hay exhalación. Ese es la conexión que nosotros hacemos, la conexión que nosotros tenemos con la madre tierra, con todas las plantas, con todos los seres vivientes. Para nosotros, pues sí, lo que se ha dicho, un ser inanimado en el pensamiento occidental, como las piedras, pues para nosotros los pueblos originarios, en el pueblo Mam, para nosotros hay las piedras, hay piedra mujer, hay piedra hombre, ¿verdad? Hay pino, árboles hombre, hay árboles mujer, ¿no? Entonces es todo eso, esa complementariedad de la existencia. En el Belhuj también reflexionamos, y bueno, yo espero, ¿verdad?, que nuestras palabras sean realmente y vayan cayendo como esas semillitas que caen en espiral con el sagrado viento y van y se posan en la tierra. Entonces, deseamos que nuestras palabras sean así en este día y todos los días. Pero también nos está haciendo reflexionar muchísimo este tiempo, nuestro tiempo, con relación a esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo. Qué impresionante es ver que ahora tenemos que comprar el oxígeno, que nos está haciendo falta el sagrado viento. Entonces nos ha hecho reflexionar mucho, nos va a seguir, nos está retando, nos está convocando el abuelo viento para que nosotros podamos realmente poner nuestros pies y nuestras rodillas en la tierra, y que por medio de esas articulaciones podamos articular toda la vida de la madre tierra y nosotros los seres humanos que estamos pensando sobre ella, ¿no? Entonces es un poco en relación a esta de la engendración, ¿no? ¿Qué es engendrar el sagrado viento? Y bueno, es vida, existencia. Sin el viento no podemos respirar, no hay vida. Entonces creo que ahora más que nunca es nuestro tiempo, es nuestra época en la que nosotros tenemos que convocar al abuelo viento. Lo tenemos que convocar, tenemos que reunirnos con él. Hay lugares muy lindos en Guatemala, los lugares son sagrados donde nosotros vamos a pedir todo esto, a pedir y agradecer, porque todavía se oye nuestra palabra, todavía se oye nuestra voz, se puede escuchar. Entonces, hay lugares, hay un lugar, por ejemplo, nos decía un abuelo que ya él regresó a la madre tierra, al corazón de la madre tierra. Nos decía que había un lugar donde él iba a descansar cuando caminaba de su casa e iba a visitar a su abuelita. Había un lugar que se llama Xupelxé. El Xupelxé era el cerro de donde salía el viento. Había un lugar donde salía el viento desde la tierra, de la madre tierra. Entonces, para él era ese el lugar más sagrado, porque donde él podía respirar y donde él podía descansar. Entonces, podríamos entonces ahí abrir varios caminos cuando pensamos así, cuando vemos así, cuando visitamos esos lugares y cuando esos lugares nos invitan a estar ahí, pues nosotros
podemos sentirlo, vivirlo. Lo que nos cuentas, porque nos hablas de la necesaria revisión de nuestra relación con la madre tierra, con el abuelo viento, ¿verdad? Porque estamos frente a un hecho indiscutible. Hay un deterioro de lo que algunos llaman el planeta, la madre tierra, la madre naturaleza. Hay un deterioro que nos está obligando a reflexionar sobre cómo nos vinculamos con ella. Pero también, y me gustaría que nos cuentes desde la perspectiva de ustedes, las mujeres de tu cultura, también tenemos deudas entre los seres humanos en términos de justicia, en términos de igualdad, de equidad. Es un mundo donde algunos acumulan riquezas, otros viven en una pobreza material inaceptable, ¿verdad? Y desde tu cultura, ¿cómo se mira eso? ¿Qué nos puedes enseñar? Bueno, en primer lugar, yo creo que desde nuestros conocimientos y desde nuestras culturas, es que nosotros, en primer lugar, tenemos que recuperarnos juntos con la Madre Tierra, ¿sí? Porque para no, digamos, dispersar, digamos, nuestras sentimientos o pensamientos así, buscando culpabilidades, por ejemplo, no lo consideramos tanto así. Yo creo que en primer lugar, precisamente por eso nosotros pensamos en la restauración de la Madre Tierra. Y para eso, entonces nosotros tenemos los pueblos mesoamericanos, los mayas, el MAM, tenemos una postura, hemos asumido una postura en concebir a la Madre Tierra como madre, decimos nosotros. Entonces, en el que es Madre Tierra, nosotros generamos, digamos, ese diálogo, esa voluntad de hablar, de comunicarnos con la mamá. En ese diálogo que generamos con la Madre Tierra es donde descentralizamos al ser humano. Cuando decimos Madre Tierra, estamos descentralizando. Entonces, no es una cuestión como se ha llamado o como se llama lo antropocéntrico, ¿verdad? Que yo soy el centro del universo y yo soy el que puedo, soy el que todo se debe a mí. No. En nuestra lógica de pensamiento, en nuestra lógica de actuar y de vivir, es todos los días nosotros agradecemos, o sea, gracias Madre Tierra, aquí estamos, te saludamos, buenos días Abuelo Sol, buenos días, siempre estamos conectándonos y en ese diálogo permanente es donde nosotros estamos descentralizándonos permanentemente. Perdón, sí, perdón con entonces, lo que ha pasado en el pensamiento occidental es que la tierra se ha visto como mercancía, se ve como mercancía. Y eso es, bueno, al menos el resultado que hemos tenido de estos modelos capitalistas impuestos, por lo menos por estos 200 años que ha sido lo que tú has comentado, de por qué hay tantos pobres. ¿Por qué hay gente tan desfavorecida, tan desprotegida? Pues es el modelo que ha hecho a que esto suceda así, que hayan desposeídos, que hayan despojados. Que perdón que te interrumpa, pero verdad que dentro de las culturas mayas no era posible el abandono de niños, de adultos mayores, de seres humanos, el abandono para que vivieran en esas condiciones de tanta privación como lo vivimos en la sociedad occidental. Entiendo que en las culturas originarias la comunidad se hace cargo, ¿verdad? Para que no haya personas en ese estado de abandono.
Es como una filosofía distinta frente a la vida. ¿Es así? Así es. Así es. Yo creo que, pues, cuando hablamos de la restauración, entonces, ¿cómo hacer realmente esta restauración? ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que, bueno, tenemos que hacernos muchísimas preguntas. Realmente ahorita nos toca a nosotros eso, para no quedarnos, yo creo que hay que constitucionalizar también esos derechos de la madre tierra, ¿sí? Porque para no quedarnos solo en el performance, sí para la fotografía, o sea, toda esta lógica que ha habido, que hemos estado, que de alguna manera nos ha arrastrado, digamos, nos tiene que hacer reflexionar. Y nos tiene que llevar a un punto, porque, bueno, Mesoamérica, al menos aquí en territorio Mesoamérica, que es desde México hasta Centroamérica, ¿cómo es que nuestros pueblos han vivido, pues? ¿Y qué es lo que realmente están viviendo ahorita? Y cómo con los otros pueblos, porque ya no somos solos nosotros, hay muchos más pueblos. Entonces, yo creo que el reto y el desafío es precisamente permitirnos no solo el diálogo. Yo siento que ya no es suficiente el diálogo, sino, como decía un investigador, Esteban Crotz, que leí uno de sus trabajos y que propone el polílogo, donde propone el polílogo. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque nosotros, no es lo mismo hablar, como lo que estamos nosotros hablando ahorita, que hablar con la madre tierra. Hay lenguajes distintos, o que yo tenga que hablar con el árbol, que tenga que hablar con el agua, que tenga que hablar, o sea, son palabras distintas, son lenguajes distintos, es otra configuración, son otros códigos los que hay que usar. Y yo creo que ese es el gran reto hoy día. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos reducido nada más también a lo bilingüe, por ejemplo, cuando en realidad hay muchísimos idiomas o lenguas. Pero entonces yo creo que nosotros en ese sentido tenemos que repensar, reevaluar, resistematizar lo que hemos hecho, porque también es cierto que hemos hecho muchas cosas positivas, cosas buenas, pero no es suficiente. Resulta que a estas alturas de la existencia estamos topándonos con una pandemia, por ejemplo, con el COVID-19, el SARS-CoV-19. ¿Cómo le estamos hablando al dueño de esta enfermedad, por ejemplo? Entre nosotros se tiene que hablar con el dueño de la enfermedad. Pero ¿qué lenguaje vamos a usar? ¿Me entiendes? Yo creo que sí hace falta, digamos, esa visión política y un proyecto político también. Y no perdernos, pues, porque un poco también la política hoy día ha sido como muy desvalorizada, muy cambiada de sentido. Y yo creo que tenemos que recuperar y recuperarnos dentro de todo lo que hemos trabajado hasta ahorita, todos. Porque ha sido corresponsabilidad, corrazonamientos y corazonamientos. ¿Cómo podríamos encaminarnos hacia la construcción de una propuesta política alternativa para la construcción de un proyecto civilizatorio alternativo? Porque definitivamente en el que estamos convierte, como usted lo decía, a la madre tierra en mercancía, solo la ve como proveedora de insumos, al ser humano lo convierte en mano de obra, solo lo ve como proveedor de fuerza de trabajo, lo desecha cuando sus energías ya no sirven, cuando está viejo o enfermo o discapacitado lo desecha. Es decir, al paso que vamos, esto no tiene muy buen futuro.
pero cuando uno mira las propuestas y cómo lo plantean los pueblos originarios de nuestra América, de la Abya Yala, uno ve que allí hay como muchos tesoros por descubrir. Y la idea de programas como estos es que la academia de manera humilde escuche a los pueblos como el que usted representa, para que de manera humilde la academia aprenda, porque bien lo decía usted, hablamos de diálogo, pero a la academia generalmente le gusta que la escuchen, pero le cuesta mucho escuchar de vuelta. Entonces nos encantaría que sientas toda la libertad de decirnos para escuchar consejos, propuestas, aprendizajes que podemos obtener de esos saberes que estos pueblos han construido durante toda una historia que es mucho más larga que la historia de 200 años. Así es. Bueno, nosotros pensamos también como parte de estas propuestas o ideas dentro de la complejidad y la compleja, ¿sí? Pensamos que tenemos que tomar en cuenta esa multidimensionalidad entre hombres y mujeres. Y también un planteamiento radical de las relaciones de justicia e igualdad entre todos los seres vivos y la Madre Tierra. O sea, sí, eso debe ser, bueno, el deber ser también tiene sus límites, pero por eso es que nos topamos a veces en lo que tú decías, bueno, cómo las academias pueden. Yo creo que ahorita la unidad o esa no solo el diálogo, claro que debe de haber diálogo, tiene que haber un polílogo entre todos. ¿Cuál es ese lenguaje? Hoy más que nunca, los científicos académicos tienen que mostrarse, porque los hay. No es cierto que no haya. Y los científicos mayas, las científicas mayas, que los hay, tienen que mostrarse, tienen que florecer, tienen que juntarse. En el juntamiento tenemos que hacer un culbel, como decimos nosotros en los pueblos, en nuestros territorios hay lugares que se llaman culbel, culbeliol o culbel, es el lugar de los encuentros, donde se encontraban las personas, ya sea para dialogar sobre el territorio que hay ahí, ya sea para dialogar sobre qué vamos a hacer en este pedazo de tierra, en este pedazo de territorio, comunal o individual, o cómo va a ser. O sea, existen los lugares. De donde yo soy existe un lugar que se llama Culbel. Entonces, era donde estaban los territorios comunales, por ejemplo. Entonces, no solo es el encuentro de las personas, sino es el encuentro con las personas, con la Madre Tierra. Entonces, yo creo que yo la experiencia y algunos momentos que he tenido en la vida es que cuando hemos podido compartir ese momento en un territorio sagrado con académicos, con estudiantes, con el Ajá, que son los guías espirituales, creo que se genera precisamente esa otra manera de ver, porque tenemos que tener otra manera de ver, otra manera de sentir, otras maneras de hacer que esto sea realmente aprendizaje y que se haga realidad, que se haga práctica, ¿sí? Porque no puede estar desprendida la teoría de la práctica, sino cómo danzan la teoría y la práctica. Eso es necesario. Nuestros pueblos danzan
alrededor del fuego mientras estamos hablando con el dueño de la enfermedad, por ejemplo. Y las mujeres ahí mismo están curando las enfermedades, ahí mismo danzando, hablando, con la variedad de voces, con la diversidad de voces, con la diversidad de sentimientos, conocimientos, se tienen que poner en práctica. Bueno, yo creo que esa unidad, a pesar de nuestras complejidades, ¿sí?, es posible para nosotros, los pueblos originarios, las mujeres, es posible, ha sido posible poder hacer eso. Y pero para Occidente, además de posible, es necesario, es imprescindible, ese encuentro de voces. Es necesario. Y también que no tenemos que olvidar, digamos, dentro de esta multidimensionalidad, tenemos que tener en cuenta la cuestión económica, que es fundamental entre seres, de eso vivimos. Pero una cuestión económica pensada también distinta, no solo monetaria. No es solo monetario, es eso y mucho más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si regresamos al principio, cuando vemos a los desposeídos, a los despojados, a los pobres, a los desnutridos, desnutridas, cómo las madres desnutridas generan, crean, procrean hijos desnutridos, o sea, ya vienen desnutridos. ¿Qué quiere decir eso en la multidimensionalidad, por ejemplo? Bueno, que se ha despojado de sus entornos vitales, de sus recursos vitales. Y eso genera una cuestión, como lo es la de desnutrición. En Guatemala tiene un alto porcentaje de desnutrición, ¿sí? Pero porque los niños ya nacen así, los padres engendran hijos ya desnutrición, pues. Entonces, ¿cómo esa multidimensionalidad tiene que tomarse en cuenta el aspecto económico? ¿Sí? Para que entonces podamos nosotros no quedarnos solo con las ideas o la teoría, aunque se llama teoría, que es necesaria, pero no es suficiente, porque esa tiene que volverse práctica. Entonces, ¿cómo nosotros en esa vida vamos a generar, porque se generan múltiples relaciones complementarias también, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres, te pongo ejemplos, como las mujeres de los migrantes, de la costa sur, hablo en específico. Abuelitas y mamás que se quedaron en la costa sur porque sus esposos o sus hijos se fueron a Estados Unidos, a Long Beach, a otros lugares donde están trabajando como migrantes. Decía una señora, mire, dice, yo no sé qué hacer, porque ahora tenemos dinero, porque nos mandan dinero, pero los niños no quieren comer. Y están hablando de sus hijos y están hablando de sus nietos o bisnietos, porque se quedaron las abuelas. Y eso como para amarrar un poco el aporte de las mujeres a ese proyecto civilizatorio, ¿me entiendes? ¿Cómo? Las mujeres dicen, es que ahora nos preocupa porque los niños no quieren comer. Entonces, solo quieren dormir. Bueno, lo que vemos en el fondo es la tristeza de los niños. Eso es lo que hay en el fondo. Entonces, para la tristeza puede haber una pastilla que te la calme y te duermes. Pero al despertar, como decía Monterroso en su poema, el dinosaurio estaba allí. El problema sigue ahí. Por eso, esta unidad, lo que nosotros proponemos
siempre, y va a ser siempre, que lo que nos enseñaron nuestros ancestros es la unidad, la igualdad. Claro que hay diferencias, pero que esa diferencia se debe discutir, se debe debatir y que no se vuelva desigualdad, que nuestras diferencias confluyan, que nuestras diferencias de conocimientos, de sentimientos, de prácticas, lo que se llama praxis, realmente nos hace falta hacerlo. Y ese es un gran reto, y esa es parte de la propuesta de nuestros pueblos. Mira, por razones de tiempo, me gustaría pedirte que nos hagas un cierre, porque lastimosamente es obvio que tenemos mucho más que conversar. Sí. Debemos ponernos de acuerdo para una segunda parte, pero este programa ya tiene un tiempo definido y me gustaría pedirte un cierre breve y agradecerte de antemano. Claro que sí. Bueno, yo digo que la construcción política de la alternativa de transformación civilizatoria, desde los pueblos mesoamericanos y maya, mam, en este caso, proponemos un proyecto histórico centrado en el ser humano y la madre tierra. En estas relaciones de igualdad, en estas relaciones, no ver a la madre tierra como mercancía y hacerle frente a este capitalismo depredador. Entonces, lo alternativo está en la comunidad, en la revitalización, en la restauración de la madre tierra y las relaciones de igualdad. Y esto es un proyecto civilizatorio, lo debemos de trabajar, lo venimos trabajando así, y bueno, yo creo que el capitalismo va a estar, pero puede también integrarse. Tenemos que llegar a un macá, como decimos, donde confluyen todos los ríos, todas las aguas, y que eso se vuelve un torrente y continente de conocimientos. Y por último, sí quisiera, pues sí, leer parte de lo que escribo, donde dice, bueno, somos ese grito que escapa de la garganta de las orquídeas, de las verapaces. Somos el anyoj amarillo, rayo que ha escapado de tu himujo. Somos el ultajil, el misat o venado del monte, que ha escapado desde la raíz de Tzulunma. Somos esas libélulas rojas que han escapado para recoger los pedazos de la abuela luna esparcidos en el mundo. Somos las y los cerbataneros que han escapado de su propio aliento para venir a contar nuestra palabra. Somos las cuentas de los collares, de los soles y lunas y estrellas. Somos el Ab'i. Hemos escapado de donde el Nahual Kuk, ardilla, o sea, la ardilla, está escondidito en los baúles junto a las máscaras y veladoras, ahí donde se danza al compás del tambor del niño Nicolás León. Somos ese compás que escapa del ranjobal castellano entre el mam castellano y todos los idiomas que existen. Así cerraría yo, y muchas gracias. Gracias por haber dado su tiempo para que mis palabras llegue, y espero que llegue a su corazón, al territorio de su existencia. Gracias, Lucrecia. Más bien los agradecimos somos nosotros por todos esos sentires, esos saberes que nos has compartido, que has logrado transmitirlos y que son mensajes que van no solo a la mente, sino a los corazones. Este programa va a ser editado y va a ser visto por
nuestros estudiantes, nuestros colegas, profesores y profesoras, y por más allá, por las comunidades. Entonces va a tocar muchos corazones, eso estoy seguro. Así que te doy muchas gracias y te mando un gran abrazo hasta donde te encuentras. Hasta luego, cuídate mucho. Gracias, Giovanni. Igualmente.